Buen día, en esta oportunidad voy a explicar paso a paso el procedimiento para crear un establecimiento de comercio y empresa. Entonces, para tener en cuenta, se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurídica podrá tener varios establecimientos de comercio y estos podrán pertenecer a uno o varios propietarios y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. Entonces, para iniciar es importante tener en cuenta el artículo 28, numeral sexto del Código del Comercio, el cual establece que la apertura de un establecimiento de comercio constituye un acto sujeto a la formalidad de inscripción en el registro mercantil. Y también es fundamental el artículo 28 del Código del Comercio, que señala que debe inscribirse el registro mercantil la apertura de establecimiento de comercio y de sucursales y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. Entonces, en cuanto al registro por parte de la Cámara de Comercio de los asuntos relacionados, dice que en la circular única de la Superintendencia, en el título 7, el numeral 219 sobre libros necesarios del registro mercantil, ese nos señala que se inscribirán en este libro los actos que afecten o modifiquen la propiedad de los establecimientos de comercio. Y también nos dice en su artículo 515 del Código de Comercio que es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta que es el establecimiento de comercio, voy a pasar a dar los pasos. Entonces, se dice que para crear esto se necesita de unos documentos necesarios para realizar ese registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, sea persona natural o jurídica, existen unos documentos que son original del documento de identidad de la persona o propietario que vaya a tener el establecimiento. Se necesita el formulario del Registro Único Tributario, el RUT, el formulario disponible que entrega la Cámara de Comercio de Bogotá para fines pertinentes y el Registro Único de Empresarial y de Socios. Y también adicional a eso se necesita una carátula única empresarial y los anexos. Entonces, en la Cámara de Comercio permite que por internet, entonces dice que la matrícula mercantil es la inscripción que se hace en el registro público de personas naturales que realizan actividades de comercio o mercantiles, así como de sus establecimientos de comercio. Y entonces, para eso requiere cuenta con los siguientes requisitos. Entonces, para hacer esa inscripción virtual se necesita de un pre-root, que es el número de formulario, teléfono registrado o teléfono registrado ante la DIAN, o el NID del documento de identificación. Dos, necesita una clave virtual eh, necesaria pues para el momento de finalizar la solicitud, y si no se tiene o fue olvidada al finalizar el trámite, entonces encontrarán una opción para solicitarla nuevamente. Adicional a eso, si es persona jurídica, entonces se dice que es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Y para eso entonces la Cámara de Comercio establece unas clasificaciones en las cuales determina qué empresa se va a efectuar, y pues con base en eso se da como la idea de que los documentos que se necesita, pero en sí los más importantes para la persona jurídica es el original del documento de identidad, formulario del único de registro tributario, el formulario de la empresa o el RUES más conocido, y entonces el formulario que entrega la Cámara de Comercio de Bogotá envía ese formulario se envía para la Secretaría de Hacienda Distrital, y con ese es el propósito de llevar a cabo la inscripción del registro
tributario. Y entonces siempre y cuando las actividades que se vayan a realizar se lleven a cabo en Bogotá y estén grabadas con el impuesto de industria y comercio, y también para que ese mismo establecimiento de comercio pueda abrir al público debe cumplir una serie de requisitos que la ley le impone. Y también dice que en el momento en el que no se cumplan, entonces pues se puede llevar a cabo para un sellamiento e incluso para la imposición de multas. Entonces, bueno, para esa creación de ese establecimiento, entonces consta de dos partes. El primer lugar pues es la creación del negocio como tal, es decir, conseguir los elementos necesarios como el capital, mercancías, la materia prima y fundamental, los empleados. Y por segunda parte está la legalización del establecimiento de comercio para que éste cumpla pues con todos los requisitos que exige la ley. Bueno, exige también una matrícula del establecimiento de comercio, entonces eso quiere decir que todo establecimiento de comercio abierto al público está matriculado en la Cámara de Comercio del lugar en el que esté el establecimiento. Y esa matrícula o ese registro debe hacerse dentro del mes siguiente a la iniciación de las actividades comerciales. Súper fundamental. Adicional a eso, entonces existe la legalización del establecimiento de comercio, el cual, aparte del registro mercantil, el propietario debe gestionar todos los permisos y licencias que se requieran según la actividad comercial o el desarrollo del establecimiento. Bueno, para la apertura de ese establecimiento también existen unos requisitos. Entonces, esos requisitos son si el establecimiento de comercio se abre sin el cumplimiento de los requisitos de la ley, pues obviamente, como ya lo repetí anteriormente, puede incurrir en ser sellado por una autoridad competente o por la policía, dependiendo cuál sea el requisito incumplido. Bueno, adicional a eso, también las obligaciones del establecimiento de comercio, entonces como tal, son el propietario del establecimiento puede ser una persona natural o una persona jurídica, como ya lo había explicado, y esas obligaciones pueden ser desde laborales, tributarias, comerciales y pues en general, y que esté en cabeza de la persona a la que pertenezca ese establecimiento. Bueno, entonces ya habiendo creado ese establecimiento de comercio, vienen unos requisitos para que pueda funcionar. Entonces, en ese encontramos la obligación de prestar servicio de baño, es súper fundamental. Entonces, la prestación del servicio de baño está reglamentado en el artículo 88 de la ley 1801 del 2016 frente al servicio de baño, que la voy a leer textualmente, que dice: es obligación de todos y cada uno de los establecimientos de comercio abierto al público prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, sin importar que sean clientes o no. La inobservancia de la presente norma tendrá como consecuencia la imposición de multa general de tipo 1 en suspensión temporal de la actividad para aquellos que no presten ese servicio. Bueno, este punto es muy importante en los casos en que el establecimiento de comercio funcione en la misma casa de habitación, o sea, donde sea necesario adecuar un baño de uso público para evitar tener que acceder al baño privado o a personas extrañas, pues. Bueno, también otro requisito es la obligación de atender a los requerimientos de las autoridades. Entonces, cuando ese establecimiento de servicio esté abierto al público, están en la obligación de atender todos los requerimientos que hagan las autoridades competentes, o no simplemente las autoridades competentes,
sino también se determina autoridades sanitarias, aquella entidad que va y vigila el cumplimiento de la norma sanitaria para tener el establecimiento en buen servicio o en buen uso para cada uno de los clientes o personas que requieran de él. Entonces, la autoridad sanitaria puede solicitar los certificados pertinentes o inspeccionar el lugar para verificar las condiciones de higiene, lo que estaba explicando. Tiene que tener ciertos requisitos para que el funcionamiento sea adecuado y no necesite em, autoridad sanitaria en cuanto a la revisión. Y adicional a eso, el establecimiento de comercio debe mantener en sus instalaciones una carpeta con todos los documentos y con todos los permisos y licencias necesarias para prestarlos cuando sea requerido. Súper importante. Y adicional a eso, entonces, la Cámara de Comercio también explica textualmente cómo es la creación de una empresa. Entonces, ella nos dice que primero hay que definir las razones para iniciar el negocio o la oportunidad, la necesidad o el desempleo, pues entonces hay que tener en cuenta la razón para iniciar el negocio. Segundo, las ideas o las metas o los conocimientos o ideales responsables para tener en cuenta al momento de crear la empresa. Tercero, define los recursos necesarios y análisis para poder tener en cuenta con qué capital se va a iniciar la empresa. Y cuarto, implementar el negocio, un modelo de negocio definido teniendo en cuenta la propuesta de valor ofrecida a los clientes. Y entonces, ingresando a la Cámara de Comercio, dice o expresa una pestañita chiquitica en la que dice que le invitamos a realizar una evaluación de su idea de negocio gratuita, personalizada y con el manejo confidencial de su información. Entonces ahí le da para llenar un formatico en el cual se evidencie la idea de negocio o empresa. Y adicional a eso, entonces explica como persona natural cómo es el procedimiento y también abre una pestañita en la cual dice la solicitud para la construcción de una empresa si es SAS. Y siguiente a ese paso, entonces nos informa que el empresario para realizar los fines de empresa en una misma persona natural o jurídica podrá tener varios establecimientos de comercios y estos podrán establecer uno o varios propietarios para destinarse al desarrollo de actividades comerciales. Y entonces, teniendo en cuenta ya esos requisitos y haber llenado esos formularios, como cuarto paso, nos dice que ya habiéndolo hecho como persona natural o jurídica el establecimiento de comercio, debemos ingresar a la página web, seleccionar trámites y consultas y dicho trámite se puede realizar también en línea o en cualquier otra de las sedes pues, que tenga la Cámara de Comercio Bogotá y hay una opción que dice consulte cómo va el trámite aquí. Entonces ahí uno ingresa los datos para saber cómo es el procedimiento y cómo está el paso a paso de la creación de esa empresa. Adicional a eso también la Cámara de Comercio nos otorga la facilidad de revisar en qué etapa va encaminada la solicitud y también nos ofrece en la parte inferior derecha una opción para poder comunicarnos en caso de que exista alguna dificultad o una falencia que no se haya podido solucionar o que tal vez no entendamos. Entonces ahí directamente uno se puede comunicar con un asesor y pues teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, pues digamos que crearlo así de virtualmente, pues también es
es un, da el paso a paso para que eso se pueda desarrollar. Muchísimas gracias.